Muy bien, vamos a empezar esta tercera sesión. Primero, como siempre, agradecer la gentil invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Gracias por darnos esta plataforma para poder compartir con distintos abogados y no abogados, ciudadanos que siguen la página web del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Agradecer a todas las personas que han estado viendo el video, compartiendo. La semana pasada no pude responder toda la caja de comentarios porque cuando revisé no estaban los comentarios que posteriormente ya vi. Un saludo grande a todas esas personas por sus comentarios. Un abrazo fraterno, virtual. Agradecerles por ver el video. Agradecer también a Televisión Solar, Canal 19, esta televisora que coge las transmisiones en vivo que hacemos y las transmite por su señal abierta y por su señal con cable. Estas tres transmisiones que se han dado a través de la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac han sido retransmitidas también a través de estas ondas televisivas y han llegado pues a toda la zona sur donde se transmite este canal de televisión. Muchísimas gracias por esa retransmisión, por estas tres sesiones que nos han acompañado. Televisión Solar, Canal 19, muy agradecido por eso. Agradecido con toda la gente que ha compartido este video. Agradecido con el equipo del Colegio de Abogados de Apurímac. Gracias por estar siempre en contacto, ayudarnos a las conexiones y es un excelente equipo. Muy agradecido con todos ustedes y estamos ya en nuestra tercera y última sesión. Todo lo que inicia tiene un final y esta es nuestra tercera sesión y vamos a hablar sobre las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. En la sesión anterior vimos dos temas muy importantes. El tema de los alegatos, la teoría del caso, el desarrollo y el planteamiento de la teoría del caso y los alegatos. Ahora vamos a ver prácticamente los interrogatorios, las técnicas de los interrogatorios. El día de hoy estuve conversando con un amigo en la mañana que nos contaba acerca de todo este tema de la pandemia mundial que estamos viviendo en el Perú, lo difícil que es la situación en los hospitales, lo complicado que es como diariamente entra gente al hospital y algunos tienen la suerte de salir caminando, salir vivos y otros salen en plástico, no embolsados. Y es una realidad muy triste. Un saludo, mi querido amigo Agustín Corazao. Conversamos hoy día y queremos dedicarle este programa final, esta sesión de hoy día, queremos dedicarle a todas las enfermeras del Perú. Creo que son las enfermeras las que en esta pandemia se están fajando como muchos de nosotros no tenemos idea, porque el contacto directo de un paciente que está en un hospital, que está internado por esta enfermedad, que es una cantidad extraordinaria ya en nuestro país, son atendidos justamente por esas personas, las enfermeras, los enfermeros, aquellas personas que muchas veces no son visibilizadas o su labor no es gratificada como corresponde. Porque el verdadero contacto, quien cuida de noche, de día, de madrugada, son las enfermeras. Y este programa queremos dedicarlas a todas estas enfermeras, a todos estos enfermeros del Perú, que están luchando con esta pandemia mundial en nuestro país y creemos que su trabajo es muy importante, es el trabajo quizás más loable, porque los médicos tienen un trabajo muy importante, pero los médicos pues pasan cama por cama, te ven de lejos, ¿no? Te miran, diagnostican y se van. ¿Quién se queda con los pacientes? ¿Quién atiende los dolores de las personas, los quejidos? ¿Quién atiende todo el proceso de una persona que está entubada, que no tiene una cama, que tiene que estar en la silla o sobre un colchón? Son las enfermeras quienes tienen que ayudarles con sus alimentos, ayudarles hasta en la limpieza, porque en ese estado de enfermedad por este
virus, por el coronavirus, y estás en un estado de indefensión, un estado de incapacidad total. No puedes respirar, no puedes caminar. Y esto es un trabajo grande que realizan las enfermeras de todo el país y las enfermeras y enfermeros de todo el mundo. Así que este programa va dedicado para todos ellos, para todas ellas. Muchísimas gracias por su trabajo, muchísimas gracias por lo que hacen en los hospitales, en las clínicas, en todas las entidades de salud. Gracias, enfermeros y enfermeras del Perú. Empezamos con la sesión de hoy día, la sesión número 3. Los interrogatorios. Como esto es un tema donde tratamos de adaptar la realidad actual a los tiempos del COVID, a los tiempos del coronavirus, a la pandemia mundial y al litigio virtual, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo funcionaría? La semana pasada hemos conversado de la teoría del caso, hemos conversado acerca de los alegatos de apertura y de clausura y cómo se adaptaría esto pues a un litigio virtual. Y hemos señalado unos puntos importantes. Lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a hablar de los interrogatorios, del contrainterrogatorio, de las objeciones y cómo esto lo adaptaríamos a un sistema de litigio virtual, a una litigación a través de Hangus Meet, una videolitigación. Cuando estamos ya en un proceso, porque estamos en la etapa estelar, estamos en el juicio oral, en esta etapa estelar del proceso, nosotros ya llegamos a esta etapa con nuestra teoría del caso bien planteada, completamente desarrollada. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Y la semana pasada, el video anterior, hemos hablado de la importancia de la teoría del caso, porque esta teoría del caso va a permitir que tú puedas plantear adecuadamente todo el proceso. Y hemos dicho que cuando planteamos la teoría del caso, la vamos a plantear al inicio y cuando la vamos a ir construyendo a lo largo de todo el proceso y la vamos a tener definida antes de nuestro juicio oral. Ya tiene que estar correctamente definida. Y va a ser justamente esta teoría del caso que nos va a ayudar también en esta etapa de los interrogatorios y los contrainterrogatorios. ¿Por qué? Porque es nuestra brújula. Va a ser gracias a nuestra teoría del caso que nosotros tenemos un norte. Sabemos a dónde ir, sabemos qué queremos hacer, qué queremos conseguir. Es por eso que en un juicio muchas veces existen pues pluralidad de testigos. Cuando un abogado sabe qué es lo que quiere, tiene bien clara su teoría del caso, hay algunos testigos que ni siquiera los tiene que tocar. Hay algunos testigos que ni siquiera importa su declaración. ¿Por qué? Porque no coadyuva con su teoría del caso, no coadyuva con lo que él ha planteado. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que la teoría del caso, con esos 3 piecitos, va a ser el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro proceso. Y también nos va a ayudar a entender qué es lo que queremos hacer cuando estamos planteando nuestro interrogatorio y nuestro contrainterrogatorio. Se están conectando, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Y empezamos. Cuando hablamos de interrogatorios, creo que ya todas las personas que están en el mundo de derecho, de abogados, estudiantes de derecho, entienden a lo que nos estamos refiriendo. Pero las personas, recuerden que el video pasado ha sido compartido en distintas plataformas, ha habido muchísimas visualizaciones y inclusive en otros lugares, en México, en Colombia, en Venezuela, y eso es importante porque cuando hablamos, por eso contextualizamos que estamos hablando desde Perú, bajo el marco normativo de Perú, porque el video se difunde y como es vía internet, puedes llegar pues a distintas partes del mundo. Y lo importante es que contextualicemos. Nosotros estamos en el marco de la litigación penal en nuestro país, en el Perú. Pero estas técnicas de interrogatorio también se desarrollan en distintos países. El sistema eurocontinental, que es un sistema en el que el Perú está incluido, comparte pues similares
códigos procesales, códigos sustantivos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma tradición jurídica. Venimos del derecho romano-germánico. Va a ser ese derecho romano-germánico el que alimenta nuestro sistema procesal y nuestro sistema sustantivo. Hay otro que es el derecho anglosajón. Hay países que tienen toda esta tendencia del derecho anglosajón. Y nuestro Código Procesal Penal del 2004 es un código con acusatorio, adversarial, y tiene planteamientos o pautas del modelo anglosajón, del modelo del derecho anglosajón. Entonces es un código muy nutrido y es un código muy versátil. Y esto lo vemos, lo aprovechamos justamente en la etapa estelar del juicio oral. Cuando hablamos de interrogatorios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo a ese momento donde ya sea el imputado, ya sea un testigo o ya sea un perito, van a ser sometidos a un interrogatorio en el tribunal. Ahí radica la importancia de entender correctamente estas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio que vamos a desarrollar ahora. Cuando hablamos del interrogatorio, vamos a tener dos pautas principales, ¿no? Nos van a hablar del interrogatorio directo y nos van a hablar del interrogatorio indirecto, o conocido también como el contrainterrogatorio. ¿Y estos tienen distinciones? Claro que sí. Cuando estamos hablando de un interrogatorio directo, quiere decir que lo que se pretende, lo que se busca en ese interrogatorio es conseguir la información más amplia, conseguir los datos de manera más clara y más abierta. Es por eso que se le llama un interrogatorio directo. Y acá lo que queremos es que esa persona, ese testigo, ese perito que está siendo evaluado por el tribunal, por toda la sala, nos aporte, ¿no? Y justamente a raíz de ese interrogatorio directo es que se determina quién va a desarrollar el interrogatorio directo. ¿Quién empieza a interrogar? ¿No? ¿Empieza siempre el fiscal a interrogar? ¿O empieza a interrogar el abogado siempre? No. ¿Quién empieza a interrogar? Empieza a interrogar la parte que ha presentado al testigo o que ha presentado al perito. Si es un testigo de fiscalía, por ejemplo, si es testigo de fiscalía, va a ser el fiscal el que va a empezar el interrogatorio. Si es un testigo de la defensa técnica, va a ser justamente la defensa técnica quien va a empezar el interrogatorio. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el interrogatorio directo es abierto. No, lo que pretendemos con este interrogatorio directo es reunir la mayor cantidad de información. Es por eso que se utilizan las preguntas abiertas. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, en qué lugar, bajo qué circunstancias? Entonces, en ese interrogatorio abierto se desarrolla la información, fluye la información que queremos que entre a debate. Y es por ello que justamente desarrolla el interrogatorio directo la persona que presenta al testigo. Y esa persona que presenta al testigo pues va a demostrar que este testigo tiene información valiosa, información importante para que sea sometido al tribunal. O lo mismo para el perito. O también en el caso, el interrogatorio del procesado, del encausado y del agraviado tiene ciertas características distintas que lo vamos a señalar un poco más adelante. Entonces, ese interrogatorio directo nos va a facilitar eso, nos va a facilitar la información, que la información sea clara, sea oportuna, sea precisa, sea ejemplificadora, leccionadora. Es por eso que se controla el interrogatorio directo para que se desarrolle esta versatilidad y se pueda proporcionar la información. Lo que no va a pasar con el contrainterrogatorio, cuando entramos a la etapa ya del contrainterrogatorio, en ese momento ya cambia la cosa.
Si yo he presentado a mi testigo, no, acá está mi testigo, ha sido sometido por el tribunal y ha aportado lo que yo considero relevante para el proceso, porque recuerda la semana pasada también hemos hablado de la importancia de entender los hechos correctamente y entender la relevancia de los mismos, y no es la cantidad que presentes lo que va a hacer que tu situación procesal sea mejor, sino es la calidad de tus medios probatorios, de tus testigos, de tus peritos. Entonces la calidad es sumamente importante. Si yo ya he presentado y hecho mi interrogatorio directo, abierto, cuando mi testigo sea sometido por el tribunal, el primero que va a contrainterrogar va a ser el representante del Ministerio Público, este fiscal no quiere obtener información de mi testigo porque yo ya he brindado la información. Lo que quiere son cosas puntuales. Es por eso que el contrainterrogatorio o el interrogatorio directo es cerrado. ¿Qué quiere decir con que es cerrado? Que las preguntas que le van a realizar acá a mi testigo ya van a estar relacionadas exclusivamente con lo que la parte quiere obtener. Estamos hablando, si el fiscal va a desarrollar el contrainterrogatorio, ¿qué es lo que quiere obtener el fiscal? La información que vaya de acuerdo a su teoría del caso. Es por eso que el fiscal va a manejar su contrainterrogatorio cerrado, con preguntas cerradas. Sí, no. Dígame usted, conteste usted sí, no, de acuerdo a la pregunta que se le haga. No va a permitir que el testigo desarrolle más información, porque a él no le interesa que se desarrolle más información, sino lo único que quiere es que la información que da entre en contradicción o resaltar ciertos puntos que coadyuvan a su teoría del caso. Y ahí está la importancia de plantear adecuadamente la teoría del caso, lo que conversamos la semana pasada. Porque de eso, de tu teoría del caso, va a desarrollarse tu interrogatorio. Si no tienes una teoría del caso, entonces lo que preguntes, ¿tiene relevancia? No tiene relevancia. Ustedes se acuerdan de la película Alicia en el País de las Maravillas. Todos han visto, hay como 7 versiones de la película Alicia en el País de las Maravillas. Y creo que todos han visto esa película. Hay una parte donde Alicia está en el camino, ¿no? Entrando al mundo maravilloso, fantástico, y en el camino, que era un solo camino, hay una bifurcación de 2 caminos, y al centro un árbol, y en el árbol está el gato. Y Alicia le pregunta al gato: señor gato, no sé qué camino voy a tomar, no sé si irme a la derecha o a la izquierda. Y el gato le pregunta: Alicia, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Y Alicia le dice: en realidad no importa a dónde ir, no sé a dónde llegar. Y el gato le contesta: entonces no importa cualquier camino que tomes. Lo mismo pasa en el proceso. Si tú no sabes a dónde quieres llegar, si tú no sabes qué es lo que quieres obtener del proceso, entonces simplemente el proceso, no importa lo que hagas en el desarrollo del proceso, no importa cómo interrogues al testigo, no importa cómo interrogues al perito, no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque simplemente no sabes a dónde vas a ir, no tienes planteada una teoría del caso. Y eso sucede en algunas defensas técnicas que van a juicio, se sientan y lo único que hacen es preguntan para cumplir, o no preguntan, o simplemente están ahí para firmar el acta, ¿no? Eso es importante que tengamos en cuenta. Y ustedes revisen, está en la base de datos del Colegio de Abogados de Apurímac. Ahí pueden encontrar el video anterior. Revisen la información sobre el interrogatorio y el planteamiento de la teoría del caso, perdón. Ahí está explicado de manera didáctica y clara, y es importante que tengan esa información. Revisen esa información. Ahora, dentro del esquema que vamos a plantear ahora de nuestro interrogatorio y de nuestro contrainterrogatorio, lo que tenemos que recordar es estos 2 puntos esenciales. Primero, el interrogatorio directo lo va a realizar aquel que presenta al testigo o aquel que presenta al perito. ¿Y cuál es el objetivo? Que se brinde información, que se amplíe información, que ese testigo o perito nos diga qué es lo que va a aportar en este juicio, en este proceso. Y es abierto, es por eso que las preguntas son abiertas.
Y el contrainterrogatorio lo va a desarrollar la parte opuesta. Si estamos hablando que el interrogatorio directo lo hizo el fiscal, pues van a ser el abogado, los abogados de las partes que van a explicar o van a desarrollar el contrainterrogatorio con preguntas cerradas. ¿Qué es esto de controlar el contrainterrogatorio? Es por eso que es importante estas técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, porque ahí es donde tú puedes saber y controlar la diferencia entre hacer un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio. Muchas veces en un contrainterrogatorio es suficiente una pregunta y una respuesta cerrada y termina ahí el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque has obtenido lo que querías o lo que favorece, lo que ayuda a tu teoría del caso. No tienes que preguntar más, no hay necesidad de preguntar más. Entonces, estos puntos son sumamente importantes a tener en cuenta. Cuando tú vas a presentar a un testigo o se va a desarrollar un interrogatorio o un contrainterrogatorio, tenemos ciertos puntos o ciertos tips que hay que tener en consideración. Primero, vamos a ver el tema de credibilidad. Si tú estás presentando un testigo, la credibilidad es muy importante. Lo mismo Fiscalía, Ministerio Público, Defensa, Actor Civil, etc. Es importante la credibilidad. Y es por eso que se recomienda, esto recuerden, no son reglas, son técnicas, son tips, se recomienda que en tu interrogatorio directo acredites ya sea a tu testigo o a tu perito. ¿En qué consiste acreditar a tu testigo o a tu perito? Si tu testigo va a informar, no sé, un homicidio, él vio cuando se desarrolló el homicidio, es testigo ocular directo, va a informar sobre ese tema. Antes de pasar al interrogatorio y preguntarle las circunstancias en las que observó, tú tienes que acreditar a tu testigo para que este testigo tenga relevancia con el tribunal, con el jurado, con los jueces. Y los jueces, al analizar ese testimonio, se den cuenta pues, que el testigo es relevante. Entonces, el primer elemento a tener en consideración es la credibilidad. Valorar tu testigo o tu perito y tienes que acreditarlo frente al tribunal para que adquiera credibilidad. El segundo tema importante que tenemos que tener en cuenta en esto de los interrogatorios es el objetivo. Es lo que estábamos mencionando a líneas atrás. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Te aporta este testigo? ¿No te aporta este testigo? ¿Qué aporta el testigo? Si vas a contrainterrogar, ¿qué es lo relevante de lo que mencionó el testigo? Hay cosas que tienes que puntualizar sí o sí, que tienes que contradecir sí o sí, porque si no va a mantenerse en la memoria del juzgador y lo que quieres evitar es eso, si es que afecta tu teoría del caso. El objetivo es sumamente importante. Otro elemento a tener en consideración es la compostura y el respeto. ¿A qué nos referimos con compostura y respeto? Se entiende que cualquier abogado, cualquier persona que ejerce el derecho, lo va a ejercer con ética y por ende con compostura y con respeto. Dentro del interrogatorio se tiene que fomentar ese clima. Muchas veces se desarrolla el interrogatorio y el ambiente se empieza a tornar agresivo y se empieza a perder justamente la compostura y el respeto. Y eso es lo que se tiene que evitar. No puede producirse un trato hostil. Hay casos donde tú puedes tener un testigo hostil, ¿no? Un testigo hostil es aquella persona pues, que simplemente se opone directamente al interrogatorio y no te contesta lo que tiene que contestar, sino empieza a cortar, ¿no? O hace que la conversación o el interrogatorio se torne denso, tenso, pesado y se convierte en un testigo hostil. Frente a esta situación, cuando tú tienes un testigo hostil,
Ahí hay situaciones, uno, que tienes que decirle al tribunal que estás frente a un testigo hostil o que considere el tribunal que es un testigo hostil, para que tu técnica de interrogatorio o contrainterrogatorio cambie. Y esto es sumamente importante, porque si no se puntualiza eso, el tribunal, el jurado, el magistrado va a pensar que el interrogador hostil eres tú. Entonces siempre hay que puntualizar esta diferencia si tenemos una situación donde nuestro testigo se convierte en un testigo hostil. Otro punto importante a tener en cuenta dentro del interrogatorio es el final. Tenemos que saber terminar siempre. Un interrogatorio, ya sea directo o indirecto, no porque sea más largo va a ser mejor. No porque desarrolles más preguntas a veces irrelevantes, aburriendo al tribunal, va a ser mejor. Siempre objetivo, siempre concreto, siempre puntual. Pero una estrategia importante cuando desarrollas el interrogatorio o el contrainterrogatorio es saber terminar. Tienes que saber concluir. Tienes que cerrar el interrogatorio en un punto donde tú consideras que esa relevancia va a marcar interés en el magistrado. Porque si es que pierdes esa oportunidad, el interrogatorio se diluye y deja de ser claro y deja de ser impactante a los ojos del juzgador. Y estos interrogatorios tienen que llegar a los ojos del juzgador. Entonces, tip importante, saber cuándo terminar. Otro elemento principal de las técnicas del interrogatorio es el control o el dominio del hecho. Cuando hablamos de control o dominio del hecho nos estamos refiriendo principalmente a saber todos los elementos que se están tratando en el interrogatorio. Si tú no tienes la información clara, si tú como abogado no has analizado correctamente todos los elementos del interrogatorio, de la declaración que va a presentar tu testigo, por ejemplo, entonces ahí se va a generar un vacío que va a ser aprovechado ¿por quiénes? Por la parte contraria. Y es importante el dominio de todos los elementos, porque en el desarrollo del proceso, si tú manejas todos los elementos, vas a poder utilizar, tienes 10 elementos para utilizar, y resulta que estás desarrollando el interrogatorio y utilizas 2, 3, 4, 5 y no utilizas más. ¿Por qué? Porque guardas estos elementos para hacer un redirecto o guardas estos elementos para contradecir ciertos sucesos o situaciones que se pueden presentar cuando los otros miembros del auditorio interroguen a tu testigo. Ahí tenemos un tema importante, el dominio del hecho. El abogado tiene que manejar toda la información y tiene que guiar a su testigo o a su patrocinado. Pero cuando hablamos de guiar, no estamos diciendo que les tienen que enseñar a mentir. La semana pasada hablamos muy claro y muy fuerte sobre la importancia de la ética en el desarrollo del ejercicio profesional. Y eso tiene que estar bien claro en la mente de todos ustedes, abogados, estudiantes de Derecho y público en general. Un abogado sin ética es un peligro para la sociedad y eso tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar con un desarrollo justo y adecuado de nuestra carrera. Dignificar la carrera del abogado a través de un desarrollo correcto de la profesión. Un último elemento, un último tip importante que tenemos que tener en cuenta en este caso de los interrogatorios y los contrainterrogatorios es la adaptabilidad. ¿A qué nos referimos con adaptabilidad? Un interrogatorio es muy diferente a lo que tú preparas en un laboratorio. Imaginemos, tienes a tu testigo, los testigos están nerviosos porque obviamente las personas no están acostumbradas a estar en un tribunal frente a un juez, frente a un jurado o frente a un tribunal de 3 magistrados.
no están acostumbrados a eso, sometidos a esa presión, a esa tensión. Y tú, como buen abogado, haces pues preparas a tu testigo en tu despacho, en tu oficina, para el interrogatorio. Pero lo que se desarrolla en el interrogatorio puede ser totalmente diferente a lo que tú has previsto, a lo que tú has anticipado. Entonces, este elemento de la adaptabilidad es sumamente importante. Y esta adaptabilidad tiene que transferirse al testigo o a tu patrocinado que va a ir a la declaración. ¿En qué consiste la adaptabilidad? Él tiene que entender que lo que está aprendiendo no es un guión de una obra de teatro. No es un guión que tiene que seguir al pie de la letra. Porque muchas veces desarrollas las preguntas, analizas, las practicas y las estudias y presumes pues que se va a desarrollar más o menos en esa tendencia. Y el cliente o el testigo, cuando ve que no es así, pues entra en pánico y entra en una situación de nervios, se complica, llora o ya no quiere hablar más. Eso es porque no han practicado esta técnica de la adaptabilidad. El interrogatorio es como una caja misteriosa que no sabes qué es lo que va a salir de esa caja. No puedes imaginarte las cosas que pueden salir, pero no sabes exactamente qué es lo que va a salir. Entonces tienes que transmitir esa adaptabilidad al testigo o a tu patrocinado. Adaptarse a las distintas situaciones y si hay algo que no sabe, que no conoce, pues simplemente no contestar o guardar silencio. Y esta adaptabilidad es sumamente importante en el desarrollo de un interrogatorio o un contrainterrogatorio. ¿Quiénes? Y acá entramos a lo que mencionábamos minutos atrás, cuando tenemos que diferenciar los actores, porque los contextos son distintos para cada actor. Vamos a tener a los testigos y a los peritos. De ellos tenemos claro ya el panorama. Un testigo y un perito, quien lo presenta, ya sea fiscal, abogado, etc., el que lo presenta va a interrogar primero. Y este va a ser un interrogatorio abierto. ¿Qué quiere decir que sea un interrogatorio abierto? Con preguntas claras. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos obtener de este testigo en un interrogatorio directo? Es la mayor cantidad de información relevante para el proceso. Información relevante para el proceso. No cualquier información, ojo. Porque muchas veces se desarrollan interrogatorios y se hablan cosas que nada tienen que ver con el proceso. Y tiene que ser el juez el que tenga que dirimir ahí y decirle, por favor, señor, el interrogatorio que sea concreto, que vaya al caso. ¿Por qué? Porque se genera una obsolescencia del tiempo. El tiempo que puede ser utilizado en otros elementos se malgasta haciendo un interrogatorio que no aporta nada. Ese es el interrogatorio directo, tanto testigos como peritos. En el contrainterrogatorio, este es cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque solamente vas a rescatar lo que es importante para tu teoría del caso. Si es importante hacer una pregunta de determinado testigo o perito, para tu teoría del caso, pues la tienes que hacer. Y si no estás obligado a contrainterrogar. Son 10 abogados. Entonces, los 10 no tienen que contrainterrogar. De acuerdo a la relevancia, si es relevante o no para tu teoría del caso. Pero tenemos el interrogatorio del agraviado y tenemos el interrogatorio del procesado. Acá las situaciones varían. En el interrogatorio del agraviado se entiende que es presentado por el Ministerio Público y va a ser pues Fiscalía quien va a empezar el interrogatorio y con las mismas consideraciones que hemos dado para los testigos y los peritos. En el caso del imputado, nuestra norma procesal nos da un mecanismo para interrogar al procesado, que empieza Fiscalía, interroga después el actor civil, si hay, tercero civil, si hay, y luego todos los abogados y último, su abogado defensor.
¿no? Él es el último que interroga. Pero acá ya ha pasado mucha agua bajo el puente, hay acuerdos, jurisprudencias distintas donde se varía esta situación. ¿Qué quiere decir? Que puede ser a solicitud del abogado de la defensa técnica, puede él empezar el interrogatorio con un interrogatorio abierto, porque obviamente la posición de fiscalía con el imputado va a ser opuesta. Y que el fiscal trate de obtener un interrogatorio abierto es un poco complicado. Y es por eso que ya ha habido resoluciones en distintas cortes que han planteado esa posibilidad, la posibilidad de que cuando se trate del interrogatorio del imputado puede empezar fiscalía, que es como nuestra norma procesal, o a solicitud de la defensa técnica empiece el abogado. Y luego continúe fiscalía y luego los demás miembros si hay varios abogados en un juicio de múltiples procesados. ¿Esto es importante? Sí. ¿Vamos a aplicar los mismos tips, las mismas estrategias en el caso del imputado? Claro que sí. ¿Vamos a tener que acreditarlo? ¿Debe ser objetivo? Sí. ¿Tiene que haber un tema de compostura y respeto? Claro que sí. ¿Vamos a tener que saber cuándo concluimos? Claro. Dominio del hecho, adaptabilidad. Si todas estas técnicas de interrogatorio van a servir para testigos, peritos, agraviado, procesado, para todos estos casos los podemos utilizar. Ahora, dentro del interrogatorio tenemos como una cortina especial, y esta es la cortina especial de las objeciones. ¿Por qué es una cortina especial? Porque cuando un abogado maneja correctamente las objeciones, puede manejar el interrogatorio a su favor. Puede hacer que el interrogatorio se desarrolle como él quiere que se desarrolle. Y esto es importante. Las objeciones, ¿qué son las objeciones? Cuando estamos hablando de este interrogatorio directo, indirecto, estamos hablando pues del momento donde determinada parte procesal va a examinar al testigo, examinar al perito, o al agraviado, o al imputado. Pero dentro de ese examen pueden presentarse las objeciones. Las objeciones, como su nombre dice, es un momentito. No, alto, espere, una objeción. ¿Estas objeciones son importantes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque van a ayudar a ejercer control sobre el interrogatorio, y eso es lo que hace relevante este tema de las objeciones. ¿Por qué se fundamentan las objeciones? ¿Por qué existen las objeciones? Existen justamente por el principio, que es uno de los principios de nuestro nuevo modelo procesal penal, el principio de contradicción. Este principio de contradicción no solamente va a facultar pues, que las partes procesales puedan contradecir los argumentos entre ellos planteados, ¿no? Solamente va a exigir que el Ministerio Público pues, demuestre la calidad de su acusación, etc., sino este derecho de contradicción va a permitir justamente que las partes, las pruebas, sean expuestas y examinadas por todos en el juicio, bajo un sistema de igualdad de armas. ¿Qué es la igualdad de armas? Fiscalía está aquí, abogado está aquí. Ambos están al mismo nivel, con las mismas condiciones, con las mismas prerrogativas, sin beneficio para ninguna de las partes. Y separado de ellos va a estar el magistrado, que es un tercero imparcial en el proceso, que tiene que cuidar pues, el adecuado funcionamiento, el árbitro del juicio, que el proceso se desarrolle de una forma correcta. Pero este principio de contradicción justamente nos fundamenta este derecho a las objeciones. Pero las objeciones tienen que tener características elementales para que funcionen. Si no, las objeciones dejan de servir, dejan de funcionar. ¿Cuáles son estas tres características esenciales de las objeciones? Primero, las objeciones tienen que ser oportunas. ¿Qué quiere decir con oportuno? Cuando tú vas a plantear una objeción,
tiene que estar en el momento adecuado. Y obviamente tu testigo, tu perito el procesado, el agraviado, tiene que saber que cuando escucha la palabra objeción, señor juez, ahí es como que cuando jugaban el juego de los congelados. Congelado, te quedas, ya no te mueves, ya no haces nada, estás congelado. Entonces, similar, tiene que entender el testigo o la parte que cuando escucha la palabra objeción, se congela. Ya no sigue hablando, no sigue diciendo nada. Y esto, el saber plantear las objeciones, es por eso que la característica de oportunidad es sumamente importante, es una cuestión de práctica. ¿Por qué es una cuestión de práctica? Porque van a existir milésimas de segundos entre la pregunta que está desarrollando. Imaginemos el fiscal, no está haciendo su contrainterrogatorio, está desarrollando la pregunta el fiscal. Entonces tú como abogado estás escuchando la pregunta y ahí tienes que, en esos segundos que está terminando el fiscal, tienes que plantear la objeción. Entonces es un ejercicio muy complicado porque tú tienes que saber qué objetar. No puedes objetar por objetar. Y acá viene la segunda característica. Las objeciones en una declaración tienen que ser específicas. ¿Qué quiere decir con específicas? Hay una cantidad de objeciones, como 38 objeciones que tú puedes plantear en un interrogatorio, en un juicio. Tienes que saber qué estás objetando. Ahí está la característica específica. Tú no puedes objetar por objetar. Objeción, señor juez. ¿Qué te va a decir el juez? ¿Qué objeción, señor abogado? Señor juez, el fiscal está pues siendo muy hostil con mi cliente y por eso estoy objetando. ¿Tienes fundamento? No tienes fundamento. Tu objeción tiene que ser específica. Objeción, señor magistrado. Es una pregunta repetitiva, señor juez. Es irrelevante, está induciendo la respuesta. Ahí está la especificidad de la objeción y ahí está lo complicado de poder entender la pregunta y en esos pequeños segundos saber si amerita una objeción, si es relevante que objetes la pregunta o no es relevante. Entonces simplemente el interrogatorio continúa, pero si es relevante que objetes, ahí radica el saber qué voy a objetar, bajo qué está incumpliendo el fiscal y vamos a revisar un poco de las objeciones también. Tercera característica, tiene que ser estratégica. Tiene que ser estratégica. ¿Qué quiere decir con estratégica? Cuando vas a plantear las objeciones, estos pequeños segundos que tienes, estos pequeños segundos que entiendes, tienes que generar un análisis de oportunidad. ¿Te conviene o no te conviene a ti como parte que se frustre o se detenga el interrogatorio? Es una estrategia. Muchas veces hay una situación en la que no tienes un fundamento para objetar, pero estratégicamente de repente el testigo o el procesado está en una situación de estrés y él se siente agobiado, se siente abrumado y tú lo ves en su rostro, ves en su expresión que tiene esta situación se encuentra abrumado. Entonces objetas. ¿Objetas para qué? Para que le des un respiro, le des un tema de un tiempo. Porque se va a tener que desarrollar esa objeción, ¿no? Fundamentar por qué y el juez va a tener que verificar de acuerdo al caso concreto. ¿Es importante las objeciones? Sí. ¿Saberlas manejar es importante? Sí. ¿Es complicado esto de las objeciones? Sí es complicado. Es complicado para los abogados, es complicado para los estudiantes de Derecho y es complicado para el público en general. ¿Por qué es complicada las objeciones? Porque tenemos que tener fundamentos anteriores, tenemos que tener nuestra formación
no solamente en técnicas de litigación. Recuerden que las técnicas de litigación funcionan siempre que tú como abogado tienes una formación dogmática, tienes una formación académica del proceso, tienes una idea general sólida, ojo, digo general y sólida del proceso. Si no tienes estos elementos, hace que sea complicado poder entender estos temas de la objeción y del interrogatorio. Pero vamos a tratar de que esto fluya y sea más sencillo todavía. Las objeciones, ¿qué es objetar? ¿No? Es oponerse. Tú te opones. Cuando el fiscal está haciendo una pregunta y tú consideras que esta pregunta pues, puede ser subjetiva, capciosa, ambigua, de opinión, conclusiva, repetitiva, compuesta, especulativa, argumentativa, irrelevante, impertinente, etc., 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 objetas. Entonces te opones a esa pregunta. Te vas a oponer porque tienes el fundamento de las objeciones. Vamos a desarrollar, no todas, porque son muchas y el tiempo no nos va a dar, pero vamos a desarrollar las más importantes. Cuando tú presentas una objeción, hay una sanción procesal. ¿Cuál es la sanción procesal? Cuando tú dices, objeción, señor magistrado, fundamentas tu objeción. El juez tiene dos caminos, tiene dos opciones. O va a declarar la inadmisibilidad de la pregunta y te va a decir, a ver, imaginemos que el fiscal, su pregunta ha sido objetada. Si el juez considera que es inadmisible esa pregunta, le va a pedir al fiscal que reformule su pregunta. Y obviamente la información va a continuar con otros términos, pero el interrogatorio continúa. Pero si dentro de esa objeción el juez considera que es improcedente, declara la improcedencia de la pregunta, simplemente la pregunta se anula, no tiene que ser contestada y se tendría que pasar ya a la siguiente pregunta. Y sobre ese tema que se ha preguntado, pues ya no se va a obtener ninguna información. Estas dos son las sanciones procesales que puede desarrollar el magistrado frente a una objeción. Primera, te puede declarar inadmisible. Si te declara inadmisible, quiere decir que te va a solicitar que reformules esa pregunta. La información se va a desarrollar, sí se va a desarrollar con otros términos, pero se llega a formular la pregunta. Pero si declara la improcedencia de la pregunta, ahí queda, ya no hay más. La pregunta no se desarrolla, no se formula. ¿Cuál es, dentro de este tema de las sanciones procesales, el juez puede sancionar de oficio? Imagínense, estamos en un juicio, ¿no? Estamos en un juicio. Y se entiende que el juez es el tercero, ¿no? El árbitro imparcial, que no está de acuerdo con ninguna de las partes y no apoya ninguna de las partes y está viendo el desarrollo del juicio. Pero imaginemos que se está produciendo un interrogatorio. Fiscalía está interrogando un testigo y su abogado, pues, del testigo está ausente, o está durmiendo, o está viendo su celular, o está fuera del interrogatorio. Están haciendo leña con el pobre testigo y él está fuera del interrogatorio, está en otra ese abogado. ¿El juez puede sancionar las preguntas de oficio? Sí lo puede hacer, pero solamente en tres determinadas circunstancias. Primero, cuando se trata de una pregunta prohibida. Si el juez considera que es una pregunta prohibida por el tema, por la naturaleza del declarante, o criterios que consideren, el juez puede de oficio declarar la improcedencia de esta pregunta o la inadmisibilidad de esta pregunta para que Fiscalía reformule. ¿Lo puede hacer? De oficio sí, pero siempre que se trate de una pregunta prohibida. Puede sancionar también la pregunta cuando esta respuesta resulta irrelevante o inútil para el proceso. Eso es lo que les decía cuando se desarrollan interrogatorios largos sin sentido, sin saber a dónde quieres llegar, sin saber qué es lo que quieres hacer. Entonces el juez, frente a esta situación, hay preguntas irrelevantes que no coadyuvan con el proceso, puede sancionar procesalmente esa pregunta de oficio, sin necesidad de que la parte correspondiente haga o no haga el
la objeción respectiva. Y el tercer y último criterio en el que de oficio el magistrado puede sancionar las preguntas es cuando se demuestra o denota una defensa ineficaz. ¿Qué es una defensa ineficaz? Que la persona que está ejerciendo pues, la defensa de determinado imputado no tiene la capacidad ni el conocimiento necesario para desarrollar una adecuada defensa y está vulnerando el derecho constitucional de defensa. Y el juez observa eso, observa pues que el abogado está perdido, está en la calle, no sabe lo que está haciendo, entonces puede declarar la defensa ineficaz y apartarlo del proceso. En estos tres casos de oficio se pueden desarrollar las sanciones procesales para las preguntas, ya sea la inadmisibilidad que te piden que reformules o la improcedencia donde completamente se anula la pregunta. Ahora, dentro de este mundo de las objeciones, porque en este taller estamos tocando temas puntuales que obviamente si quisiéramos tratarlo a profundidad y tendríamos el tiempo, lo trataríamos solamente para un tema, para desarrollar correctamente el tema de las objeciones y todos sus elementos, tendríamos que tener unas 3 sesiones. 3 a 4 sesiones podríamos desarrollar correctamente con ejemplos de cada uno el tema de las objeciones. Pero ahora que estamos haciendo como un panorama general que nos sirva como una herramienta, tips, secretos que nos van a ayudar en el desarrollo ya de un proceso. Si eres abogado o si eres estudiante de Derecho, en entender el panorama general del proceso en el marco de los interrogatorios. ¿Cuáles son las objeciones más comunes que tenemos, ¿no? Primero, las preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Es aquella pregunta en la que en la misma pregunta te están sugiriendo la respuesta, ¿no? Si un abogado ve que el fiscal está desarrollando la pregunta y sugiriéndole la respuesta en la misma pregunta, tiene que plantear una objeción. Cuando el juez le pida fundamentar, tiene que decirle, señor magistrado, esta objeción. ¿Por qué? Porque la pregunta es sugestiva. El señor fiscal está sugiriendo la respuesta al declarante. Esta es una de las objeciones más comunes. ¿Por qué? Porque en los interrogatorios, ya sea fiscal, ya sea abogado, muchas veces se produce eso, esa situación en la que preguntas, pero estás induciendo la respuesta. Y ahí, si el abogado maneja sus técnicas de interrogatorio, obviamente no va a permitir que esa pregunta pase. La va a objetar y el juez va a decidir si es que solicita que se reformule o simplemente se anula ahí la pregunta. Luego otra de las más comunes, vamos a desarrollar 4 que son las más comunes. Vamos a mencionar las otras, pero quizás más adelante en otro evento las desarrollemos, ¿ya? Con ejemplos por el tema del tiempo. Ahora, otra objeción clásica, ¿cuál es? Las preguntas capciosas. Aquellas preguntas que son difíciles de comprender, aquellas preguntas en las que el mensaje no llega con claridad. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Obviamente va a confundir al testigo, va a confundir al declarante. ¿Puede que a propósito alguien haga una pregunta capciosa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque le puede convenir tratar de demostrar pues, que este declarante o este testigo no tiene solidez, no sabe de lo que está hablando, no tiene seguridad en su información. Entonces hace una pregunta que confunde al declarante. Preguntas repetitivas. Esto también es una objeción clásica. Recuerden que el interrogatorio se desarrolla, primero va a interrogar una de las partes, ya sea fiscal o ya sea abogado. Entonces ahí ya se ha planteado bastante información en el primer interrogatorio, el interrogatorio directo. ¿Por qué? Porque es amplio. La información va a fluir. Y muchas veces en el contrainterrogatorio se repiten las preguntas. Información que ya ha declarado, que ya ha otorgado el declarante,
la vuelven a preguntar. Entonces esta sería una pregunta repetitiva. Es por eso que durante un interrogatorio tú tienes que estar atento como defensa técnica o como fiscal, tienes que estar atento de lo que se está desarrollando. Porque si no, simplemente pues no vas a darte cuenta si la pregunta es repetitiva o no es repetitiva. Y otra, la última de las objeciones más comunes son las preguntas especulativas. Son las preguntas especulativas. ¿Qué es una pregunta especulativa? Cuando una de las partes empieza a declarar por el declarante, empieza a especular. Entonces, obviamente, la objeción ahí tiene que ir sí o sí. ¿Por qué? Cuando una persona está declarando, queremos escuchar lo que declara, lo que va a aportar, no las especulaciones que pueda tener el fiscal o las especulaciones que pueda tener la defensa. Eso es su tema y no es lo que está declarando el declarante. Entonces, así hay distintas objeciones. Tenemos objeciones de preguntas ambiguas, preguntas de opinión, compuestas, especulativas, argumentativas, preguntas impertinentes, irrelevantes, preguntas hostiles y preguntas de materia privilegiada. Esto también es una objeción que en ciertos procesos puedes utilizar, ¿no? Hay información privilegiada que pueden manejar determinados funcionarios públicos o determinados ciudadanos. Entonces, sí hay temas delicados por seguridad del Estado, seguridad nacional, que no se tienen que ventilar. Entonces, también es una objeción, ¿no? El tema de la materia privilegiada. Dentro de la forma de objetar, ¿tenemos tips, tenemos alcances, tenemos estrategias? Claro que sí. Primero, para objetar tienes que saber sí o sí tu fundamento. Tienes que saber qué objetar. Por eso decíamos que es un tema de bastante ejercicio porque tienes segundos entre la pregunta que desarrolla la parte, entender el fundamento, a objetar y plantear la objeción. Son segundos, es un tema rapidísimo que requiere bastante práctica. Estamos frente a un tribunal. El magistrado conoce el derecho, el juez o el colegiado conoce la norma. Entonces, si tú objetas por objetar, objetas sin fundamento, ¿qué vas a hacer? Vas a perder credibilidad frente al magistrado. Y otro tema que tienes que cuidar es la credibilidad, no solamente del declarante, sino tu credibilidad como defensa técnica o como fiscal. Porque estos temas es importante cuando se va a desarrollar una sentencia. El juez va a valorar todos esos elementos. Tienes que saber esperar la decisión del juez. Cuando tú objetas, otro tema importante es tu declarante, testigo, perito, imputado, agraviado, tiene que saber que la declaración, tú estás cuidando su declaración. Y si hay una objeción, él tiene que saber detenerse. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Dice objeción, señor juez, pero el declarante sigue declarando. Entonces la otra parte, ¿qué va a decir? Señor juez, ya respondió, ¿qué va a objetar? Ya declaró, ya dijo, ya mencionó. Entonces es importante cuidar eso y esperar la respuesta del magistrado. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando tú planteas la objeción, planteas la objeción. Tienes que esperar que el magistrado te mencione, señor abogado, ¿qué está objetando? Fundamente. Ahí fundamentas. Y ya va a ser el magistrado que va a evaluar si sanciona procesalmente con la inadmisibilidad o sanciona procesalmente con la improcedencia de la pregunta. Y ya de acuerdo a eso se va a correr traslado para que Fiscalía reformule o simplemente ahí termina la pregunta. ¿Qué pasa si es que tú no estás de acuerdo con la decisión del magistrado? ¿Podemos pues presentar algún tema procesal, algún recurso? No. La decisión del magistrado pues no es recusable, no es objetable en este tema de las objeciones. Puedes
solicitarle que reconsidere al magistrado el tema de tu objeción, con el respeto que corresponde dirigirse a un señor juez. Lo puedes hacer, claro que sí, pero ahí está dentro del manejo del magistrado y evaluar el criterio. Si lo considera que no es necesario, ahí queda. Pero es importante manejar este tema de las técnicas del interrogatorio y el contrainterrogatorio, y específicamente el tema de las objeciones. Porque es difícil de entender, Tendríamos que explicar con ejemplos, 2, 3 ejemplos de cada objeción, sí, pero ya estamos sobre el tiempo, son las 7:20 y estamos prácticamente fuera de tiempo. Quiero revisar, antes de irme, revisar la caja de comentarios para ver si hay algún comentario y alguna pregunta. Buenas noches. Muchísimas gracias a todas las personas que escriben, a todas las personas que están saludando. Muchas gracias por ver el video, por compartir el video. Muchísimas gracias a todas las personas que nos agradecen, nos felicitan. Esto es algo que nos gusta hacer. Somos abogados, pero somos docentes, hemos estudiado educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, somos licenciados en educación, y enseñar y compartir, porque más que enseñar es un compartir de información, es retroalimentar información, es importante. Muchísimas gracias a todos esos comentarios que agradecen, que felicitan. No tienen por qué. Esto lo hacemos con todo cariño. Agradecemos más bien a las plataformas, como es las distintas plataformas que todos los días nos invitan para poder disertar, y acá exclusivamente al Colegio de Abogados de Apurímac. Seguimos revisando los comentarios. Muchísimas gracias a la gente que se está conectando desde Colombia, México. Tenemos comentarios ahí. Ya. Cristian Rubina, un saludo, estimado Cristian. Nos haces una pregunta. ¿El objetivo del contrainterrogatorio es para desacreditar al testigo? El objetivo siempre, recuerden, el objetivo siempre va a estar enmarcado en tu teoría del caso. ¿Qué es lo que tú quieres llegar? ¿A dónde quieres demostrar? No es que tú tienes un encono, una ojeriza, una animadversión, un odio contra el declarante, no contra el testigo. No es así. Siempre soltura, respeto. Y no quiere decir que tú tengas que interrogar para desacreditarlo, para hacerlo, no sé, quedar mal o hacer que el juez vea porque es un mentiroso. Eso no es el fin del contrainterrogatorio. ¿Te puede servir? Te puede servir. Es posible que tú desarrolles tu contrainterrogatorio con la finalidad de desacreditar al testigo, porque es un testigo que afecta directamente tu teoría del caso y complica directamente tu proceso. Sí, sirve, es una estrategia, sí lo es, pero no, ojo, recuerden, no todo contrainterrogatorio es para desacreditar al testigo. Puedes practicar un contrainterrogatorio inclusive donde tú refuerzas a este testigo, lo refuerzas en su credibilidad. ¿Por qué? Porque de repente lo que menciona este testigo, que no es el tuyo, sino puede ser de otro abogado de fiscalía, refuerza tu teoría del caso. Entonces siempre para mí el objetivo está enmarcado a lo que tú has planteado en tu teoría del caso. De acuerdo a eso, ¿a dónde quieres llegar? De acuerdo a eso se va a desarrollar. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande. Muchas gracias a Ramón desde Caborca, Sonora. Ramón Ángel Osco, gracias por tu comentario, gracias por vernos. Y también a Jason Monsalve desde Medellín, Colombia. Muchísimas gracias también por tus comentarios. A ver, otra pregunta. Gracias a Noemí Castillo desde Tijuana, Baja California. Muchísimas gracias, Noemí, por tus comentarios y por estarnos viendo y compartiendo el video. Guillermo Solís.
No se entiende, está con reverberación. Estimado Guillermo, gracias por tu comentario y lamentablemente las redes son así. Muchas veces el sonido no llega con la claridad del caso y a veces se corta o se entrecorta por un tema de que estamos transmitiendo en vivo, no está grabado esto, es una transmisión en vivo y el internet dentro de su flujo a veces no nos permite llegar con una buena calidad de imagen o un buen sonido. Pero gracias por vernos, estimado Guillermo, espero que lo puedas repetir cuando quede grabado esto y pueda ser un poco más clara la información y pueda aportar algo dentro de la formación que tú tienes. Muchísimas gracias. Diego Castillo, muchísimas gracias Diego por la pregunta. Diego nos pregunta si en la audiencia hubo una clara y evidente defensa deficiente, ¿la parte puede solicitar la nulidad de esta audiencia? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuándo es una defensa ineficaz? ¿Cuándo es una defensa ineficiente? Se entiende que cuando tú contratas a un abogado es para que ejercite la defensa de tu caso. Ahora, si este abogado ha desarrollado todos los procedimientos necesarios para desarrollar una defensa adecuada y aún así pierdes el caso, pues obviamente no es responsabilidad del abogado. Pero si se observa negligencia en el trabajo del abogado, ahí se podría ver algún tema de defensa ineficaz. Lo complicado de esto es que los jueces lo pueden plantear de oficio, pero es muy difícil que los magistrados, con tantos procesos que tienen y audiencias continuadas que tienen, puedan ellos estar pues analizando si cada abogado está desarrollando correctamente una defensa, si cada abogado está siendo ético en su trabajo y está desarrollando una defensa eficaz, está protegiendo los intereses de su cliente. Es muy complicado. Pueden hacerlo, hay casos donde el desconocimiento del abogado es tan evidente, es tan claro, que ahí tranquilamente se declara la defensa ineficaz y se le retira del proceso y se nombra otro defensor. Ojo, no quiere decir que se va a anular toda la audiencia, no. Si es que en una etapa procesal se logra determinar una defensa ineficaz, pues ahí se tiene que nombrar otro abogado defensor, otra defensa para esa persona. Pero esto es un motivo para, si no lo declara de oficio, imagínate, si el juez de oficio no declara la defensa ineficaz y tú te das cuenta pues que tu abogado era malísimo cuando has perdido el caso y hay una sentencia en tu contra. Y tu abogado era un desastre. Comparaste con otros abogados y era un desastre. Lamentablemente, no por eso tú puedes decirle al juez, señor juez, por favor, anule su sentencia porque mi abogado pues era un desastre. Lamentablemente no funciona así. Y es por eso que es importante escoger correctamente a los abogados. Un abogado que maneja la información, que conoce el tema y sobre todo que es ético, que tiene ética, porque si tiene ética profesional, si tiene ética personal, eso se va a plantear a lo largo de todo su trabajo. Y ahí está la importancia de seleccionar bien los abogados. Si ustedes ven un abogado que de cajón te dice, muy bien, no se preocupe, esto está fácil de sacarlo, lo hacemos rapidísimo, no está complicado. Además podemos hablar con el juez, con el fiscal y ahí podemos arreglar algo y sale más rápido todavía el proceso. Si ves un abogado que te dice eso, entonces lo primero que tienes que hacer es irte, porque esa persona no solamente es un mal abogado, no solamente es un abogado mediocre, que no tiene la información, sino es un corrupto, es un delincuente, es una persona que no tiene escrúpulos. Entonces, si sabiendo eso lo contratas, ahí el error es tuyo y no pues de ese mal abogado, porque así como existen muy buenos abogados, existen muy malos abogados, pésimos abogados, que no deberían llamarse abogados y que deberían hace rato tener su cintillo de abogado y su carnet decomisados y estar en un penal
pasando una sentencia en un establecimiento penitenciario, porque son de lo peor. Entonces ahí es importante el filtro que tú como ciudadano o como usuario haces de este abogado, de esta persona que va a ejercer defensa en tu favor. Gracias por la pregunta, Diego. Jason, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jason Monsalve. Para mí también es un tiempo muy valioso poder compartir con todos ustedes esta información. Y listo, agradecer a todas las personas que han hecho sus comentarios, agradecer a todas las personas que han visto esta transmisión en vivo. Es una transmisión en vivo. Disculparnos por las deficiencias del audio, por las deficiencias de la imagen. Lamentablemente estamos en internet y eso son las consecuencias de una transmisión en vivo. Agradecer a todos ustedes, a todas las personas que ven y comparten en distintas partes del mundo. Muchísimas gracias. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta pueden comunicarse conmigo a través del Colegio de Abogados o directamente. Estamos siempre para ayudarles en todo lo que necesiten. Agradecer al ilustre Colegio de Abogados de Apurímac por la gentil invitación. Esta es nuestra tercera sesión. Agradecer también al Instituto de Especializaciones en Derecho Pacta Sunt Servanda. Gracias a todo el equipo de Pacta Sunt Servanda que trabajan continuamente llevando eventos académicos para todos sus usuarios. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecer a Televisión Solar Canal 19 por transmitir en vivo nuestras conferencias. Muchísimas gracias a todo el equipo de Televisión Solar. Ha sido una alegría y estamos en contacto para cualquier información. Muy agradecido. Gracias.